Estamos aquí en este sitio histórico donde ha nacido una personalidad. El nacimiento fue complicado y los primeros años de vida de Mamerto de la Ascensión Esquiú fueron difíciles porque había que tener sumo cuidado. Era un niño que crecía de manera débil e enclenque, dicen las fuentes. Entonces su madre, viendo el panorama de salud de su hijo, hace una promesa a San Francisco de Asís para que lo cure al niño, y es por eso que desde los 5 años Fray Mamerto Esquiú va a llevar el hábito franciscano. En esta casa, por ejemplo, había libros, lo cual no era muy común en todas las casas del pueblo de Piedra Blanca. En esta casa había libros y desde pequeño Mamerto Esquiú y sus hermanos tuvieron acceso a esos libros porque lo había traído su padre. Entonces, en ese contexto familiar es que no es una rareza, digamos, no llama la atención que surja una figura como la de Fray Mamerto Esquiú. A principios del siglo XX, quienes escriben sobre Esquiú se preocupan de por qué. Todo el tiempo se habla de esa pobreza y dice Félix Avellaneda: yo conozco parientes del primer orden social de la familia de Esquiú por la línea de los Medina. En mi caso, yo he continuado estudiando la familia Medina, la ascendencia hasta varias generaciones, y entre abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de Esquiú por línea de los Medina, eran propietarios importantes en lo que hoy es Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. Que sea pobre o no cambia la figura y la obra de una persona, ni la de Esquiú ni la de nadie, digamos. Nadie es más bueno o más malo porque si es pobre o no es pobre. Ustedes piensen que en caminos antiguos como estos caminos de Piedra Blanca, transitó en su momento la familia Esquiú. Recordemos que la mamá de Fray Mamerto Esquiú había muerto cuando él tenía 10 años. Ella se cayó del caballo, se golpeó la cabeza, murió pocos días después. Y a partir de ahí va a ser el Papa quien va a estar a cargo del cuidado de los 6 hijos que tuvo el matrimonio. Cuando Fray Mamerto tenía casi la edad de ustedes, sí, él se fue a la ciudad de Catamarca a estudiar en el convento de San Francisco. En diciembre de 1834, Mamerto de la Ascensión Esquiú, un niño de 8 años, muy capaz, de gran inteligencia, gran necesidad para superarse, llegó aquí al Colegio de San Francisco, que hoy llamamos Colegio Quintana. Hizo la carrera de sacerdote, egresando acá a los 22 años, y luego fue docente del Colegio de San Francisco y también fue director. Cuando fue director, incluyó nuevos métodos de enseñanza, eliminó los castigos corporales, que por ese entonces eran muy frecuentes, y sobre todo el cambio principal que incluyó en el sistema educativo va a ser de que el alumno aprenda por la comprensión de los contenidos y no solamente que el alumno sea solamente repetir como hasta ese momento se hacía. 32 años va a dedicar Fray Mamerto Esquiú a la tarea docente. De golpe, este franciscano que había nacido en Piedra Blanca, que era uno más de tantos que había, va a adquirir una fama internacional porque va a pronunciar el sermón de la Constitución. Ese púlpito estaba en lo que hoy es la catedral, un edificio anterior a donde hoy es la catedral. Él se subió al púlpito y pronunció ese famoso sermón. Obedeced, señores. Sin sumisión no hay ley. Sin leyes no hay patria. No hay verdadera libertad. Existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y males. Para que un país, como ustedes saben, conformado por provincias, pueda tener una unión general, tiene que tener un órgano, que es la Carta Magna, que es la Constitución, un documento que todos ustedes, supongamos que todos ustedes sean una provincia cada uno. Entonces decir, bueno, este papel
va a reglamentar las leyes para que todos ustedes puedan vivir en comunión y puedan vivir en armonía y con una convivencia y en paz. Exactamente, que es lo que dice el preámbulo de la Constitución. Muy bien. Esquiú creció en ese clima complejo. Él creció escuchando sin duda los testimonios de su padre y de los vecinos, ¿no? Porque ellos sabrían aquí en Piedra Blanca, tal se fue a la guerra, tal murió en la guerra. Entonces, en ese clima complejo era necesario que llegue una prenda de unión, de paz, como la Constitución de 1853. En el siglo XIX la vida política estaba reservada a una élite, a una clase dirigente, a las familias patricias, familias poderosas económicamente, de prosapia, de apellido, y también los sacerdotes debido a su gran cultura, y especialmente Fray Mamerto Esquiú por ese compromiso ciudadano, porque él veía la política como una forma de apostolado, como una forma más de servir a su gente, de servir a su pueblo. Esquiú dice, la Iglesia no puede oponerse al progreso de los pueblos, es decir, aunque esta Constitución afecte los intereses de mi Iglesia, creo que es importante que figure un punto ahí en la Constitución que se llama libertad de culto. Esquiú no estaba de acuerdo con ese punto, pero ¿qué era la libertad de culto? Era brindar la posibilidad para que los inmigrantes, los que llegaban de otros países y profesaban otras religiones, pudiesen vivir aquí tranquilamente practicando su culto religioso. ¿Y saben qué? Fue la única vez en la historia que el Poder Ejecutivo Nacional, por un decreto, ordena que se publiquen sermones. Y por eso conocemos hoy el sermón de Fray Mamerto Esquiú. Estamos en la celda del padre Esquiú, acá en el convento franciscano. En el siglo XIX, una celda era sinónimo de habitación. Al ser un convento de clausura, entonces los sacerdotes estaban enclaustrados, es decir, sin contacto, sin demasiado contacto con la vida cotidiana. En este escritorio él elaboraba sus clases. Sin duda aquí también redactó ese famoso sermón de 1853 y los otros sermones patrióticos, como también aquí habrá preparado sus homilías, sus sermones, sus misas. En aquel momento va a aparecer el primer periódico, que se llamaba El Ambato. Y en ese primer periódico va a escribir Esquiú junto con otras personalidades de la época. Mira cómo termina. Descansad, queridos zambatistas, de las locuras del caballero andante. Él utilizaba el seudónimo El Caballero Andante, El Caballero de la Triste Figura. Ah, le fue Don Quijote. Claro, porque incluso en una de las editoriales dice noble Quijote. Es como que busca empatizar para hablar sinceramente, digamos, transmitir las verdades. En realidad lo que él plantea es que el ambato que estaba subvencionado por el Estado provincial tenía que servir para generar buenos vínculos en la sociedad. No tenía que ser un pasquín, una hoja periodística que sirva para sembrar cizaña. Habíamos de tener nuestro primer periódico en estrecho pliego, escrito con letras pródigas, publicado cada 7 días, para que este átomo de la prensa solo rebose iras, enojos y pasiones, y la verdad, la justicia y lo útil, lo bello y lo instructivo no hallen dónde poner un pie. Además, ¿cómo no se repara que es una falta de cultura y de urbanidad ese tono áspero, sarcástico, mordaz en que rechinan los escritos personalizados? Él escribía en el periódico, pero siendo diputado, él cuestiona, digamos, esa situación y pide que si el periódico sigue con esa línea, el Estado provincial le retire la subvención. La fama de Esquiú va creciendo, porque ya era alguien que pronunciaba sermones importantes, alguien que escribía en un periódico con una pluma interesante, y a partir de ahí la carrera de Esquiú, la carrera sacerdotal y política va
a avanzar a pasos agigantados, porque él, al haber pronunciado el sermón, se lo vincula directamente con la cuestión constitucional, y él va a participar en la sanción de la primera constitución provincial de Catamarca en el año 1855. Luego va a ser diputado en varios periodos, va a tener una actividad importante. Sin duda, los dos proyectos más importantes de Fray Mamerto Esquiú va a ser legislar para que los docentes no solamente tuvieran un mejor sueldo, sino que también sentar las bases de un sistema educativo provincial, que eso va a hacer que Catamarca sea una provincia de avanzada en materia educativa. Y otro proyecto muy importante, que va a ser la última actuación legislativa de Fray Mamerto Esquiú, es que el pueblo tiene derecho a saber qué hacen los gobernantes con el dinero del pueblo, el dinero de los impuestos, los contribuyentes. Por eso es que decimos que el accionar político y legislativo de Fray Mamerto Esquiú ha sido muy importante y fundamental para esa Catamarca del siglo XIX. Lo que pasa es que los momentos políticos que se viven aquí, en Catamarca, y en lo que empezaba a ser la República Argentina, pareciera que van marcando también los movimientos de Esquiú, ¿no? Luego de Pavón. Aquí yace la Confederación Argentina. Murió en edad temprana, a manos de la traición, de la mentira y del miedo. Que la tierra porteña le sea leve, una lágrima y el silencio de la muerte. Le consagra un hijo suyo. Pareciera que eso fue un quiebre, y puede haber sido un determinante. Los historiadores plantean que no necesariamente, porque, como decimos, ya había documentación previa que lo presenta a Esquiú como interesado en escaparse. Hay testimonios, hay cartas de él donde él, incluso antes del Sermón de la Constitución, plantea la necesidad de retirarse a un espacio de paz. Ahí se puede ver la necesidad que él tiene de esos retiros, que van a ser por años. Y ustedes saben que Esquiú, el apellido en catalán quiere decir esquivo. Y es como si fuese que él ha seguido fiel a esa denominación, a ese apelativo, y se escapaba a los honores, escapaba a los reconocimientos. Tiene que ver con la humildad. Las personalidades políticas e intelectuales de la época reconocen su producción, lo que él dice y lo que escribe, como trascendental en el proceso de organización. Aunque mentéis los nombres venerados de San Martín, de Belgrano, todavía, señores, si este pueblo no ha correspondido a sus principios, si no ha tenido leyes, si sus formas de gobierno son las de la revolución, si sus miembros eran arrebatados por el huracán del capricho y de la arbitrariedad, si de ese tiempo y ese espacio solo brotan guerras, sangre, desolación, ¿en qué queréis que vea una nación mi alma afligida? ¿Dónde está su vida si la muerte me encuentra por todas partes? Había que decir eso en ese momento. A Esquiú se lo quería tener en casi todas las iglesias y parroquias para que pronuncie un sermón. O sea, tiene que haber dado gusto, tiene que haber sido un placer escucharlo hablar. Tributo mi admiración a la nobleza de los argentinos, pero también señalaré sus llagas, apartando los ricos envoltorios que encubren vuestra degradación. Él buscaba, por lo general, un perfil bajo y no quería trascender. Él buscaba un mundo rodeado de silencio para poder leer y para poder dedicarse a Dios, porque para eso era franciscano, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque ese reconocimiento se va a ver plasmado en nombramientos que va a recibir. Ustedes saben que él va a ser el único sacerdote de la época que va a recibir 2 nombramientos que son los más importantes que cualquier cura de la época hubiese deseado tener. Le ofrecen ser arzobispo de Buenos Aires, cargo muy importante, y luego le ofrecen ser obispo de Córdoba, otro cargo importante. Él va a renunciar a los 2 por esta cuestión de la humildad, pero luego va a recibir una orden del representante del Papa aquí,
y le va a decir que el Papa quiere que él sea obispo de Córdoba. Por eso él luego va a aceptar el obispado de Córdoba en 1880 y su gestión de obispo va a durar pocos años, porque como lo habíamos conversado, él va a morir el 10 de enero de 1883 mientras era obispo de Córdoba. ¿Por qué Esquiú importa hoy? ¿Por qué tenemos que hablar de Esquiú? A mí me parece fundamental algo que hemos dicho. Su palabra y su voz y su pluma fueron fundamentales. Claro, fueron fundamentales para establecer la organización nacional. Solamente por eso Esquiú debe ser estudiado por todos, más allá de que sea sacerdote o no sea sacerdote, más allá de que sea catamarqueño o no sea catamarqueño. Esquiú trascendió las fronteras provinciales justamente por esa obediencia, el respeto, el cumplimiento a la Constitución Nacional y a todo el orden constituido. La segunda enseñanza que nos deja Esquiú es la sensibilidad social, o sea, comprometerse con el que menos tiene, comprometerse con el desprotegido. La tercera enseñanza es el compromiso ciudadano. Esquiú fácilmente hubiese podido dedicarse solamente a sus tareas de sacerdote, pero ese compromiso con su provincia, con su gente, con su pueblo, lo llevó a participar en la vida política, en la vida cívica. Uno de los puntos principales cuando se decreta la beatificación de Esquiú es por su aporte a la organización nacional. Entonces, no tenemos que dudar de que la fama y la importancia de Esquiú tiene que ver con su aporte para la organización de la República Argentina. Eso es fundamental. La libertad sola, la independencia pura, no ofrecían más que el choque, disolución, nada. Pero cuando los pueblos se aunan y levantan sobre su cabeza el libro de la ley, y vienen todos trayendo el don de sus fuerzas e inmolando una parte de sus libertades individuales, entonces existe una creación magnífica que rebosa vida, fuerza, gloria y prosperidad. Entonces, la vista se espacia hasta las profundidades de un lejano porvenir.